dicen que cuando algo es puesto en cuestión es porque no cumple los objetivos para lo que ha sido creado. Y eso no es así. Depende de quién pone las cosas en cuestión y qué intereses hay alrededor de ellos. Y hoy que se está poniendo tanto en cuestión a los sindicatos, pues sí que tenemos que mirar quiénes los ponen en cuestión y qué intereses hay alrededor de ellos. Y como ya llevamos muchos años en que en torno al análisis sobre la situación de los sindicatos y el movimiento obrero en general hay una palabra que aparece en todos ellos, que es la palabra crisis, pues yo creo que desde Izquierda Unida, que hundimos nuestras raíces en la cultura del movimiento obrero, pues nos tenemos que plantear qué es lo que está pasando en ello. Y para ello, qué mejor que acudir a la historia. Ya llevamos más de 30 años que en todos los análisis sobre el movimiento obrero, como digo, esa palabra está presente en todos ellos. Sociólogos, filósofos, historiadores, políticos, incluso en sindicalistas, pues vienen ofreciendo una amplia gama de reflexiones sobre esta cuestión. Hay quien dice que esto es debido a que los efectos de la revolución industrial pues están provocando cambios en las estructuras sociales y que hoy en día el sindicalismo pues está llamado a desaparecer. Por ejemplo, Alain Touraine decía hace ya unos 30 años que tenía que desaparecer y que la solución a la alternativa al sindicalismo pues sería una especie de accionalismo, es decir, que los obreros se integraran en las empresas a través de la propiedad de acciones. Y Daniel Biel lo llamaba pues una especie de corporativismo profesional. Yo no sé, esto más de 30 años y no se ve que esto haya salido por ningún lado, pero había otra visión que decía que la crisis del sindicalismo y del movimiento obrero era debida al desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática, la robótica, etcétera, y su influencia en las estructuras industriales y profesionales. Como eso provocaba un aumento espectacular de la productividad, la destrucción y parcelación del mundo del trabajo, desempleo masivo crónico, límites a los modelos tradicionales de la negociación colectiva y, sobre todo, a la evolución de un capitalismo que retrocede a sus postulados ultraliberales. Y para quien mantienen estas tesis, pues el problema a la situación actual derivará en un sindicalismo mucho más potente y emancipador que el que hemos conocido hasta ahora. Pues bien, dando la profundidad y la extensión de esta crisis que no para, pues vamos a intentar acudir a la historia para ver qué hay de verdad en todas estas cosas o qué conclusiones podemos sacar nosotros de ella. Pues bien, es evidente que el fenómeno de rebelión obrera frente a las organizaciones sindicales tiene antecedentes muy próximos en los acontecimientos de 1868, año en que aparece, se estalla el Mayo francés, con todo lo que aquello supuso, y en Italia se desarrolló lo que se llamó Otoño Caliente, en el que aparecen los consejos de delegados con forma de organización unitaria de los trabajadores y de forma paralela a las organizaciones sindicales. Y estos acontecimientos se produjeron en países en donde existía el pluralismo sindical, en los cuales la tendencia mayoritaria del movimiento obrero del sindicalismo se agrupaba en torno al sindicalismo capitalista de ideología comunista, caso de Francia e Italia principalmente. Pero en los países donde impera el sindicalismo de conciliación y reformista, pues pasaba otro tanto. Por ejemplo, en esas fechas hay un importante proceso de conflictos de rebeldía obrera en todos estos países. En Alemania estalló la huelga salvaje de los mineros del carbón. En Gran Bretaña se elaboró un libro blanco sobre las relaciones industriales, en el 69 creo que fue, en el que concluía que el 95% de los conflictos sociales se expresaba a través de huelgas salvajes. Y en 1970 en Suecia sucede otro proceso no tan profundo como en estos países, pero precisamente porque Suecia era un país donde la paz social desde hacía ya pues 80 años era absoluta, pues eso sorprendió de una manera muy,
Y todo esto se produce en el campo sindical, pero en el campo político sucede otro tanto. 1868 es un año en que las fuerzas del Pacto de Varsovia entran en Checoslovaquia. Y eso produce una escisión ya en las filas de los partidos comunistas. Los partidos comunistas, que entonces se llamaban eurocomunistas, condenan aquello, y todo eso tenía que influir también en la práctica del movimiento obrero en los países en que estaban asentados. Tengamos en cuenta que estoy hablando de países donde la tendencia mayoritaria era la comunista, Italia, Francia, y aquí cuando las comisiones obreras empiezan a salir ya a la luz, pues sucede otro tanto. Pero, como hemos señalado antes, toda esta serie de acontecimientos difícilmente pueden haberse producido de forma espontánea, es decir, que tienen que haber salido detrás de un proceso de desarrollo en que se hayan ido incubando todas las tendencias. Y si vamos retrocediendo, pues llegamos a 1900, a principios de siglo, cuando la Revolución Rusa y las tesis leninistas sobre la organización y práctica del movimiento obrero, pues provoca también una serie de divisiones en el movimiento obrero internacional y en los sindicatos, y eso tiene también su influencia en ese proceso. Y si volvemos para atrás, pues vemos que ese movimiento comunista sale del fracaso de una Segunda Internacional que no pudo hacer frente a la misión para la que se había creado, es decir, parar la guerra. Y esa Segunda Internacional, pues si volvemos a seguir, pues sale del fracaso de la Primera Internacional. Con lo cual, y en esa Primera Internacional sí que, si retrocedemos, sí podemos ver cosas que hoy se están manifestando. Por ejemplo, las bases sobre las que se articula el movimiento obrero a nivel internacional. Por lo tanto, yo creo que sí, que todas estas cosas justifican que empecemos desde un principio y ir viendo cómo se han desarrollado todas estas cuestiones dentro del contexto social general en que se han desenvuelto y ver qué conclusiones podemos sacar. Teniendo en cuenta estas reflexiones, yo este trabajo lo he dividido en cuatro partes, y cada una de estas partes pues tiene sus divisiones. Por ejemplo, en la primera parte, que empezamos hoy, hay dos periodos. Uno comprende desde los orígenes hasta la época en que concluyen las revoluciones burguesas, que es 1848-50, digamos que es el periodo de gestación y nacimiento del movimiento obrero. Y la siguiente es la época de las burguesías, es cuando la burguesía pues ya ha triunfado y modela la sociedad conforme a su cultura e intereses. La segunda parte comprendería de 1871 al 72, que es la época del imperialismo, y el movimiento obrero se va a tener que adaptar en los distintos países a ese contexto. Luego la tercera parte es el periodo comprendido entre las dos guerras, y ahí lo vamos a dividir en tres. Uno de 1914 al 22-23, del 22-23 al 33-34 y del 33-34 al 45. Y por último, el último, pues será del 48 al 68 y del 68 hasta hoy, dos partes. Y esto no lo hago de forma caprichosa. En 1848-51 es, como digo, cuando concluyen esas revoluciones, y concluyen con dos hechos fundamentales, uno en Inglaterra y otro en Francia, que es el fracaso del movimiento cartista y las distintas revoluciones que se producen en Europa. 1871-72, que es cuando termina ese ciclo y empieza el otro, pues termina con la disolución de la Primera Internacional. Es cuando se celebra la Conferencia de Londres y deciden disolver la Segunda Internacional, y se produce la Comuna de París, con lo cual allí el movimiento obrero es otra vez chafado y tiene que replantearse sus métodos organizativos y de acción. En 1914, bueno, pues en la Primera Guerra Mundial, ahí se destroza todo en todos los países, y esas subdivisiones que hago es del 22 al 23, porque del 22 al 23 hay una serie de conferencias internacionales que son las que intentan reestructurar de nuevo el movimiento obrero. Del 33 al 34 es cuando triunfa el fascismo en Europa Central,
con lo cual eso también va a condicionar la práctica del movimiento obrero en todos y cada uno de los países. Y en el 45, pues bueno, es la derrota del fascismo, y cuando empieza una nueva época, en 1948, que es donde termina el segundo periodo, es cuando han pasado los 3 años de gobiernos de concentración en los países de Europa Occidental. El plan Marshall se aplica y los partidos comunistas que están gobernando en coalición en esos gobiernos pues son expulsados de ellos, y 1968 pues es cuando empiezan ya a manifestarse una práctica sindical paralela al de los sindicatos a través de los consejos de fábrica. Y de todo esto, de todo este índice que he puesto aquí, se van a desprender también 2 cuestiones. En los periodos 1 y 2 vamos a poner en primera línea el movimiento obrero en el plano nacional. Empezaremos con Inglaterra, porque Inglaterra es una experiencia específicamente británica, no hay nada que se le parezca en el mundo, y otra con Francia, que es la que va a marcar la impronta de todo lo que va a pasar en el resto de Europa. Y además porque en el resto de Europa la industrialización todavía no ha empezado a producir efectos, por lo tanto no se puede hablar de sindicalismo ni siquiera de un movimiento obrero. En la segunda parte, en la época del imperialismo, seguiremos igual poniendo en primer lugar el movimiento obrero en el plano nacional, y luego el movimiento obrero a nivel internacional, porque todavía la Segunda Internacional está muy marcada por las posiciones políticas de los sindicatos a nivel nacional, políticas y sindicales. En el siguiente ya se cambia el orden. Al crearse la Segunda Internacional, ya es la Segunda Internacional la que marca una diferencia, y las cuestiones de política internacional de la Internacional Sindical Roja y de la Segunda Internacional van a marcar mucho la práctica del movimiento obrero en los planos nacionales, porque va a crear una serie de divisiones que van a ser las que van a privar. Ese va a ser, así a grosso modo, lo que va a constituir toda esta serie de charlas que se van a dar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con unas generalidades que ahí las podéis luego ir mirando, y una serie de consideraciones de perogrullo, y es que la revolución, este primer periodo, está dominado por 2 manifestaciones revolucionarias, una técnico-profesional y la otra político-social, y de ellas se van a derivar todas las causas y factores que van a dar lugar al fenómeno de la aparición del movimiento obrero y el nacimiento del fenómeno sindical. La revolución técnico-profesional viene a revolucionar al mundo del trabajo hasta modificar radicalmente sus estructuras. Al taller artesanal se une y más tarde sustituye el nuevo sistema de fábricas en forma de pequeñas unidades de producción. Y el desarrollo del sistema bancario y financiero pues va a hacer evolucionar hacia un capitalismo de grandes centros de producción. La revolución político-social, por su parte, viene a afirmar, pues por debajo de las órdenes privilegiadas de nobleza y clero, una nueva serie de grupos sociales que corresponden a la nueva estructura social que se deriva de la revolución industrial. Pequeña, mediana, grande burguesía, compuesta por artesanos, patronos de la nueva industria, grandes propietarios y financieros, grupos de profesionales intelectuales, y esos aparecen en un ambiente ideológico que viene madurando mucho tiempo atrás y que se asienta en 2 principios fundamentales, que es el individualismo y el liberalismo. La Revolución Francesa consagra para el continente toda esta serie de ideas y establece un nuevo orden político-social que acabaría siendo monopolizado por la burguesía. Y a ese nuevo orden pues van a acceder los trabajadores pues en condiciones de vida muy precarias, pues tendrán que enfrentarse a toda una serie de problemas sombríos como hacinamiento humano en las ciudades, la migración que eso provoca, pues las ciudades no están preparadas para asumir esas migraciones, y bajos salarios, y además con la prohibición de derechos de asociación y huelga. El liberalismo supone que entre los individuos no tiene que haber instituciones que medien, y bueno, la consecuencia es eso: bajos salarios, hacinamiento humano en las ciudades,
largas jornadas de trabajo, etcétera. Y de estas condiciones de vida, que son muy miserables, pues van a tener los trabajadores un sentimiento de solidaridad, pues que les va a llegar a iniciar un proceso de organización que impulse todo este nuevo orden social, y hasta que consigue presentar una alternativa con objetivos precisos de emancipación social. Y en ese momento pues entra ya en el escenario de la historia. El movimiento obrero tiene un periodo largo de gestación, que ese es el que vamos a empezar a ver aquí. Pues bien, en Gran Bretaña la aparición, evolución y configuración organizativa del movimiento obrero guarda tan poca similitud con la del resto del continente que es necesario comenzar planteando cuáles son las causas y factores que han determinado esa diferencia. Eso hace referencia a las relaciones existentes entre evolución política, evolución económica y revolución industrial. Son propias y son únicas, como digo. Y vamos a ver. Primero, en Gran Bretaña la revolución política no acompaña a la revolución industrial. Antes de que ésta empiece a producir sus primeras manifestaciones, se ha consolidado la reforma político-institucional tras el fracaso de la revolución de Cromwell. Allí se proclamó en Gran Bretaña, se proclamó una república, fracasó, y tras el fracaso de la revolución de Cromwell, 1658, se consolida una monarquía de corte parlamentario. Una monarquía de corte parlamentario y conservador, con un sistema electoral censitario. Allí no vota todo el mundo. Solo es un sistema censitario muy restringido, y el Parlamento está supeditado a los grandes propietarios de tierras. La revolución agraria precede igualmente a la revolución industrial. Ya consolidada la monarquía parlamentaria, comienza la desfeudalización de las estructuras agrarias. Se aumenta la extensión cultivada, se liberan tierras comunales, se promulga la ley del vallado, que establece la parcelación y la propiedad de la tierra con un reparto muy desigual, de la que se benefician los que más tierras tienen. Los demás no reciben ni una, ni un. Se mejoran las técnicas de cultivo y se introducen formas de explotación capitalista, es decir, con el pago en metálico de los arrendamientos y salarios. Comienza así un vasto movimiento de progreso agrícola que impulsa la construcción de molinos, cervecerías, destilerías, y facilita la integración de la nobleza terrateniente en el proceso general de la revolución industrial. Así pues, la revolución industrial del XIX comienza en un contexto de estabilidad política y de progreso económico de carácter muy expansionista. El aumento de la producción agraria permite una buena y suficiente alimentación de la población, el incremento de su poder adquisitivo y una cuestión importante, el aumento de la tasa de natalidad. Si la gente vive bien, come bien, viste bien, y la industrialización se va a ver favorecida por un aumento de la demanda, y presentaría lógicamente notas específicamente británicas. A ser el país pionero en el primer proceso de industrialización, esta se desarrolla en sus primeras fases sin planes concebidos y con un gran número de empresas y firmas comerciales compitiendo entre sí por el control del mercado, de un mercado en expansión. Otra nota específica sería la naturaleza del proceso de invenciones técnicas. Estas se desarrollan en su primer periodo sin un sector de bienes de equipo y sin la ayuda del Estado. Generalmente fueron el resultado del ingenio de pequeños empresarios en busca de una mayor productividad de sus empresas. Además, la estructura industrial se constituía en base a un gran número de empresas de carácter familiar, en que la propiedad y el control estaban asociadas a una misma persona, que era el empresario, libre del control económico de los bancos, porque se autofinanciaban ellos. Eran los mismos empresarios los que se autofinanciaban a través de sus propios excedentes de explotación. El capital comercial comienza a intervenir en la industria a través del trabajo a domicilio. El capital financiero venía haciéndolo ya a través de la demanda de la construcción naval y la construcción de ferrocarriles.
empieza a intervenir en eso, pero venía ya a través de la construcción naval y invirtiendo pues en el comercio de esclavos y de explotación de las colonias. El capital financiero empieza en la época a intervenir en la industria ya con los ferrocarriles de forma masiva. En el terreno político-social, la revolución industrial no implicó una subversión de las formas tradicionales de la sociedad, como hemos estado viendo. Empieza muy suavemente, se va desarrollando con mucha lentitud y en un proceso económico expansionista que la gente no tiene problemas que plantear. La nueva burguesía industrial no tiene nada que reprochar a la clase dirigente tradicional, pues mientras que las posiciones económicas de un sector de la aristocracia no dependen solo de las rentas agrarias, pues la industrialización permite la integración tanto de la aristocracia en el proceso de revolución industrial como los industriales en el proceso de expansión económica. Por otra parte, las nacientes organizaciones obreras, al formarse en un periodo de prosperidad económica, aparecen con finalidades defensivas de una situación acomodada y no para superar condiciones de vida miserables. Aquí he puesto, que solo podéis ver ahora, entre paréntesis, y una cita, que es como en 1720 ya se vislumbran muchos rasgos de la acción sindical en los maestros sastres de Londres. Bueno, dice que se quejan al Parlamento. Dice, los obreros de la confección en el interior y en los alrededores de las ciudades, en número de más de 7.000, hemos formado recientemente una asociación para aumentar los salarios y para abandonar una hora antes nuestro trabajo. Para mejor realizar este proyecto, han escrito todos sus nombres en registros preparados con este fin en los numerosos centros de colocación y de reunión en que suelen encontrarse. Han acumulado sumas considerables para defenderse en caso de persecución. Es decir, típicamente sindical, sin poner cuestión el orden social que está empezando ya a vislumbrarse. En todo este contexto, ni siquiera aparece en Inglaterra una literatura política que impulsara a los trabajadores a una acción subversiva de las formas políticas tradicionales. La época anterior al 89 dio algunas señales de pensamiento liberal avanzado, pero no revolucionario. Fue a partir del 89 cuando el zapatero Thomas Hardy creó la primera sociedad por correspondencia, que puede identificarse con la expresión de un jacobinismo inglés que es influenciado por la Revolución Francesa, pero no tuvo calado en la sociedad. Sí ejerció en ciertos sectores de las bajas clases medias que van a marcar la vida política inglesa el ascenso de una fuerza política, que es la del radicalismo. Fueron sectores muy minoritarios que se concentran en Londres y sus alrededores, pero que en una parte de esos sectores esto va a calar. Sus bases sociales se hallan en las densas concentraciones populares de Londres, especialmente marinos, obreros, portuarios, artesanos, en fin, todo lo que pulula ya alrededor del puerto, que esa gente pues está poniendo un poco en cuestión, pero es una minoría. No aceptan el sistema de representación política y de sufragio, ni el carácter aristocrático y cerrado del Parlamento. Entonces ellos lo que buscan es, se llama radicalismo político, porque lo que buscan es una reforma del sistema electoral que les permita pues participar en la vida política de la nación. Además, en 1790 Edmund Burke publicó también sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, y donde no solo condenó la consagración de los derechos del hombre y el contrato social y el igualitarismo, sino que también realizaba una apología de la monarquía, y así logró la cristalización de una opinión pública de carácter conservador, que no solo aceptó sin rechistar la guerra contra Francia, también aceptó una legislación político-social de carácter represivo. Se ilegalizaron los sindicatos y se prohibió el derecho de huelga. De nada sirvió que en el 91 Thomas Paine, un año después, pues escribiera su libro en contestación a este de Burke con los derechos del hombre,
y la verdad es que no ejerció mucha influencia. Sí ejerció en esos sectores que hemos dicho de radicalismo político, pero se vendieron muy pocos libros en comparación con los que vendió Burke, con lo cual no hubo a finales de siglo en la sociedad inglesa activistas revolucionarios. Finalizada la guerra, se conquistaron nuevos mercados y junto al aumento de las exportaciones empieza ya a destacar el nuevo impulso experimentado por la revolución industrial, que se hizo patente en torno al año 25 con la aplicación del vapor y la locomoción. Y este aumento de las exportaciones y la ampliación y extensión de la mercado puede verse el episodio social más importante por lo que ha pasado hasta la fecha Inglaterra. Durante esta primera mitad del siglo se asiste a un espectacular avance tecnológico en todos los sectores industriales y el mundo del trabajo se va a ver revolucionado. Aparecieron y desarrollaron nuevas profesiones, especialmente en las industrias metalúrgica, la mecánica y la química. Pero en el sector textil se asiste a la desaparición de una clase de trabajadores que las nuevas máquinas permiten sustituir por hombres y mujeres, y son las de la tejeduría y la hilandería. En estos sectores prácticamente fueron mecanizados, hubo un excedente de mano de obra tremendo, esto presionó sobre el mercado de trabajo y bajaron mucho los salarios, aumentó mucho el desempleo. Además estaban empezando, sobre todo desde Irlanda, unos movimientos migratorios hasta las ciudades industriales impresionantes, y bueno, y allí hubo un desarrollo de la desigualdad y la miseria que van a configurar mucho lo que es la sociedad británica del momento. Pero también existía, y esto es un dato permanente en toda la historia del sindicalismo británico, existía un sector que se ha conocido como aristocracia obrera, que vienen de los viejos sindicatos de oficio, vienen de los artesanos que están en eso, y esa aristocracia obrera es gente que controla mucho el oficio, la profesión, y que ocupa cargos estratégicos en las empresas. Y esta gente es la que va muy criticada por Marx, las actitudes políticas de esta aristocracia obrera, porque siempre han sido un freno a cualquier avance social en Inglaterra. Así pues, la nota social más importante a partir de 1985 es eso que he dicho: un rápido desarrollo proceso de industrialización que genera desempleo, bajada espectacular de salarios, aumento de la pobreza y una mayor parcelación de la clase obrera. Y la reacción a esta situación se va a expresar en dos direcciones: una de carácter corporativo profesional, el unionismo de oficio, los sindicatos, y la otra hacia objetivos políticos. Esto comienza a desarrollarse, como digo, contra los efectos sociales de la revolución industrial, y su primera forma de acción es la violencia pura, centrada en la destrucción de máquinas. Lo que si leéis algún libro y tal, pues no os van a decir destrucción de máquinas, os van a decir ludismo. O sea, ese ludismo, que eso significa la destrucción de máquinas. Y eso es un proceso que se da en todos los países. Contra los efectos de la revolución industrial es el progreso técnico, es la máquina la que te tira a la calle, pues tú te cargas la máquina y no vas al paro. Y eso se dio, y fueron acciones muy reprimidas. Esto se dio incluso no solo en el textil, también en los jornaleros agrícolas. Como le he dicho al principio, cuando se mecaniza la agricultura, pues claro, empiezan a meter máquinas tal, y en fin, allí se dio mucho eso también. Más tarde, toda esta gente daría su apoyo a una segunda campaña del radicalismo político que se pone en marcha en 1815. Aquí hubo una manifestación muy grande en Londres, pero se disolvió por la intervención del ejército. Hay que decir que hubo 11 muertos y 500 heridos. Es decir, que allí tampoco se andaban por las ramas. Aquella situación le hizo pensar a las clases dirigentes que Inglaterra podía entrar en un proceso revolucionario. Y se consiguió, por el temor de las clases dirigentes, pues se consigue el derecho de asociación obrera, que se reconozca legalmente. Los sindicatos eran reconocidos legalmente en 1825 en Inglaterra.
y fue como consecuencia del temor que generó esta concentración en Londres, en la que se tuvo que emplear a fondo el ejército. Como hemos señalado, este movimiento de agitación fue la expresión de la reacción obrera contra los efectos que hemos dicho de la revolución industrial. Sus objetivos del unionismo eran la reducción de la jornada de trabajo, la limitación de empleo de mujeres y niños y sobre todo en el trabajo nocturno, el aumento del salario, la creación autónoma de las prestaciones de socorros mutuos. Y este proceso que se empieza está protagonizado por tres hombres principalmente, que son Robert Owen, John Fielden y John Doherty. El único obrero que hay aquí es el John Doherty, que viene de la emigración irlandesa, gente que allí lo pasa muy mal, hambre físico, y allí pues aprendió un oficio, y este hombre era parte de eso que se llama aristocracia obrera. Pero bueno, él fue el que empezó. John Fielden era un parlamentario, hijo de un industrial. Conocía el mundo del trabajo de las fábricas de entonces, y se dedicó al reformismo, estaba influenciado por el reformismo de Owen, y se dedicó a la legislación protectora del trabajo y impulsar la acción reivindicativa de la clase obrera. Owen, pues, era un patrón de la nueva industria con ideas filantróficos reformistas, e intentó extender el cooperativismo, pero en realidad ejerció poca influencia en el movimiento inglés. Todo este proceso está protagonizado y dirigido por esta gente, y poco más se puede decir de ello. Como puede observarse, en el movimiento obrero británico siguen sin aparecer ideologías propugnadoras de cambios revolucionarios en el sistema tradicional. En realidad, durante el espacio de tiempo que transcurre desde el estrangulamiento del movimiento radical a finales del siglo XVIII, no se encuentra ninguna aportación ideológica. Sí que hay un médico que se llama Charles Hall, no sé si lo pronuncio bien, que en su libro Los efectos de la civilización ya anticipaba la teoría marxista de la plusvalía y de la lucha de clases. Pero el control de la difusión de las ideas estaba tan arraigado en las clases dirigentes que este libro no se conoció hasta 1852, es decir, cuando ya la revolución industrial había... Ese movimiento de organización obrera en favor de las reformas políticas tuvo su iniciativa en Londres, el tercer movimiento, a finales de 1871, con la Fundación Nacional de las Clases Obreras. La mayoría de sus líderes procedían de los cuadros dirigentes del unionismo de oficio, y su principal reivindicación se centraba en la democracia política a través del sufragio universal. Hubo otra campaña en favor, y en 1832 pues se modifica la ley electoral. Pero eso fue fruto de un entendimiento entre la alta burguesía industrial y las clases dirigentes, y lo que supuso fue elevar el censo electoral 1 millón de electores nada más. Y la consecuencia de esto, pues en las siguientes elecciones, pues fue capital. En el Parlamento fueron mayoritarios los representantes de esa burguesía industrial. Y eso no tardó en producir sus efectos. Fue una legislación social marcadamente clasista. Se volvió a reprimir el sindicalismo y se promulgó la ley de pobres. Este ascenso del poder político de la burguesía significa que la revolución industrial ya se ha desarrollado con todas sus consecuencias. Es decir, la burguesía asciende al poder político impulsada por la revolución industrial. Y los industriales británicos están inquietos por el desarrollo del sindicalismo y la erradicación de las reivindicaciones obreras, precisamente cuando se está preparando ya para el nuevo gran impulso industrializador que va a suponer la construcción de los ferrocarriles. Necesitan financiación, es decir, acumulación de capital y abundante mano de obra, dócil y barata, porque necesitan
Los pequeños que van a participar de las migajas de ese desarrollo de la revolución industrial no van a tener financiación, se tienen que financiar ellos, y los otros necesitan acumulación de capitales. Por lo tanto, necesitan eso que digo, mano de obra abundante y barata. La ley de pobres es la solución. El acoso a los sindicatos y la revolución sobre los jornaleros agrícolas. Hay un acontecimiento importante en la historia del movimiento obrero inglés que se conoce como los mártires de Tolpulle, se escribe, no sé cómo se pronuncia, y el movimiento cooperativo fue muy acosado. La ley de pobres viene a sustituir cómo se lo monta la burguesía para conseguir abaratar costos de producción. La ley de pobres viene a sustituir la ley de asistencia a domicilio que desde 1662, la época isabelina, regulaba la asistencia a los pobres y a los indigentes. Las prescripciones de esa ley los ligaban a las parroquias, es decir, la ley dificultaba la movilidad de las gentes. Tú tenías que estar censado y esa parroquia es la que organizaba la asistencia. Era una asistencia a domicilio e incluso pecuniaria. Los historiadores hablan de la conciencia social de la reina de entonces y que eso fue por una cabezonería de ella en contra de los nobles que se oponían, pero bueno. O sea, la solución, la ley de 1662 de parroquial que era, la transforman en regional. Se impiden los subsidios a domicilio y a los indigentes aptos para el trabajo se les obliga a ingresar en casas para pobres, es decir, asilos, especie de cárceles. Unos reglamentos internos que hacen de la vida un infierno. Hay novelas que hablan de todo esto y la verdad hablan de un ambiente muy sórdido. La ley de pobres provoca el éxodo de la población a los condados rurales, de los condados rurales hacia las ciudades industriales, y por consiguiente la competencia que hacen a los trabajadores de la industria anuncia salarios más bajos y inestables. Es decir, entrar en una casa de estas de pobres, según las describen, además no podían entrar con la familia, ni con las mujeres, bueno, es un sistema realmente infernal. Prefieren irse a las ciudades a morirse de hambre que entrar allí. En una carta a John Fielden, el parlamentario que decía que era uno de los que protagonizó el primer periodo de extensión del unionismo de oficio, otro dirigente unionista le denuncia los móviles de la ley y le dice: si solamente la población del norte soporta la introducción de este sistema infernal, será imposible impedir la bajada de salarios. Los obreros que viven bajo ese sistema no tendrán otra alternativa que aceptar el salario ofrecido por los empleadores. Un empresario muy respetable me decía que si lo permitiera su conciencia, haría ejecutar su obra por solo 6 chelines a la semana. En fin, no quiero insistir más, ya lo veréis, en la asamblea de Rosdale, de cooperativistas, el ambiente, también hay aquí una cita de la intervención de uno de sus miembros, pues eso la podéis leer. En otras palabras, bueno, eso es, en fin, derrotados nuevamente en el terreno de las reformas económicas y sociales, la clase obrera unió una vez más sus fuerzas a los de la pequeña burguesía radical para reivindicar la democracia política. Y aquí se desarrolla una tercera ola más poderosa de agitación política que las anteriores, que se ha conocido con el nombre de el movimiento cartista. El cartismo fue un movimiento muy complejo y en el que se mezclaron las reivindicaciones políticas y sociales más variadas y separadas de la época, como todo movimiento abierto que se desarrolla en todas partes. Incluso ahora, como lo vemos, pues hay el nombre procede de eso, del programa de reivindicaciones que conforma la Carta del Pueblo, y se redactó por la asociación de trabajadores, organización que integraba a profesionales liberales y a los cuadros superiores del sindicalismo. Ya entre grupos se unieron enseguida, pues grupos compuestos por patronos con ideas reformistas
y conformes con el nuevo sistema de fábricas. Otros grupos eran partidarios del libre cambio y buscaban el apoyo de la clase obrera a fin de presionar al Parlamento para que favoreciera el alza de los granos. Incluso se involucraron algunos sectores católicos que influían mucho en el movimiento obrero de la época. Finalmente se incorporan los grupos que en torno a la asociación democrática apelaban a las masas obreras más castigadas por los efectos de la revolución industrial, y estos estaban muy influenciados por los principios consagrados por la Revolución Francesa. Es decir, los 6 puntos de la Carta del Pueblo hablaban de reforma electoral y parlamentaria, porque para los sindicalistas la democracia política sigue siendo el medio de plasmar en la ley sus aspiraciones de justicia social. Ese ideal pues viene del radicalismo político, y su campaña reivindicativa comenzó con recogida de firmas, millones de personas que salen a ellas, celebración de mítines que llegan a concentrar a unas 200.000 personas. Pero el cartismo se ve muy pronto desbordado por sus seguidores. Es decir, en 1878 hay una huelga de los mineros que se convierte en insurrección armada, y en las manifestaciones populares empieza a aparecer ya la inspiración de la Revolución Francesa. Empiezan a aparecer los gorricos que llevaban los senculés de la Revolución, empiezan a salir formas ya que en 1842 hay una huelga general que paraliza el trabajo durante 20 días en el Lancashire, en Yorkshire y Stafford, y todos estos condados son paralizados, y las reivindicaciones sociales comienzan a ocupar ya el primer plano de las manifestaciones cartistas. Incluso se llega a pedir en esas manifestaciones la socialización de los medios de producción, y esta radicalización del cartismo pues va a dividir a sus dirigentes. Esa división provoca su descomposición. Los miembros de la Asociación de Trabajadores rompieron con los de la Asociación Democrática, y los primeros condenaron la violencia en Londres, y una gran manifestación se disuelve ante una gran concentración de fuerza pública. Con el fin del cartismo parece evidente que se produce la mutación decisiva en la sociedad inglesa. A partir de este momento empieza una nueva ola de industrialización que se consolida con el triunfalismo, a través de la expansión del ferrocarril y la producción de acero Bessemer, y este nuevo impulso industrialización va a consolidar el triunfo del conservadurismo liberal, que va a conceder simultáneamente el libre cambio y la jornada de 10 horas. Se consolida en definitiva la desaparición del predominio político de la aristocracia obrera como consecuencia de la reforma electoral de 1832. Al mismo tiempo, las Trades Union afectan implícitamente el orden capitalista. ¿Cómo afectan estos cambios a la estructura de clases? Hasta el momento, la aristocracia inglesa seguía siendo la más poderosa y la más influyente de la sociedad. Su poder económico se fundamentaba en la posesión del suelo y dominaba todos los aspectos de la vida social. Le está reservada la educación clásica en los colegios religiosos y en las universidades de Cambridge y Oxford, y la dirección de la Iglesia oficial. Los primogénitos ocupan escaño en la Cámara de los Comunes, hasta que le dan el título que les permite entrar en la Cámara de los Lores. Sus seguidores van al ejército, a la marina, a la iglesia. Hijos, sobrinos, primos ocupan escaños en los comunes. Todo eso está en los libros muy estudiado. La burguesía se le llama clase media. En Inglaterra, clase media se refieren a la burguesía. Engloba al rico fabricante, al negociante próspero, al médico, al abogado, al oficial, al obispo, al campesino, al tendero. Los límites que la separan, tanto por arriba como por abajo, son muy imprecisos. A partir de 1832, la barrera entre alta burguesía y aristocracia comienza a derribarse. Antes de los años 40, en Inglaterra, era poco menos que inimaginable que el hijo de un gran industrial llegara a primer ministro. Bueno, pues aquí llegó Robert Peel, que era hijo de un gran industrial, y los efectos de la reforma de 1832, como digo, pues
provocan que la burguesía industrial llegue al poder y la legislación social pues se adapte a sus intereses de clase. Fue Robert Peel. Es el primer país que ha conocido la formación de una clase obrera. Y hasta finales de los 40 representa alrededor de la cuarta parte de la población. Es decir, la clase obrera no es numerosa dentro de la sociedad. Es la más desarrollada de Europa, pero representa la cuarta parte de la población total del país. Y de los primeros pasos de la migración de 1760, de la mecanización, en 1730, está muy fraccionada. En el estrato más elevado están los obreros especializados, que fabrican y reparan máquinas. Son los que cobran salarios más altos. En segundo lugar están los obreros de las fábricas, sin especialización, con jornadas más elevadas y salarios más bajos. Cobran poco más del 50% de los obreros especializados. En las fábricas algodoneras las mujeres ocupan la mitad de los puestos de trabajo y los niños una cuarta parte, con salarios todavía más bajos. Los trabajadores a domicilio son los peor pagados y ya están en proceso de extinción. Y los simples peones, eso ya es que no tienen ni vivienda ni trabajo. Pertenecen a la construcción de ferrocarriles, excavaciones de las grandes ciudades, carga-descarga de navíos, y esos son itinerantes. Esos van allí donde los llevan. Y así es como, cuando se consolida la revolución industrial en Inglaterra, queda el panorama de la clase obrera. En Francia, la experiencia es radicalmente distinta a la inglesa. En Francia, en 1789, no existe una monarquía parlamentaria. Y, lógicamente, tampoco existe un parlamento en que la nueva burguesía se pueda empezar a codear con la nobleza. Tampoco existe una burguesía industrial de carácter emprendedor, marcando durante más de 50 años, como hemos visto en Inglaterra, un proceso de industrialización acompañado de constantes innovaciones técnicas. Lógicamente, tampoco puede aparecer una aristocracia obrera con elementos fronterizos a la clase media. La burguesía francesa está constituida mayoritariamente por gentes que nunca han pisado una fábrica. Existe una alta burguesía comercial y financiera que, al mismo modo que la inglesa, hace fortuna del comercio de esclavos, de la explotación de las colonias y del comercio marítimo. El resto es una pequeña burguesía de clase media formada por rentistas, comerciantes, artesanos de las manufacturas y, sobre todo, por una burguesía industrial, ilustrada, abogados, escritores, periodistas, que vienen evolucionando que vienen de la evolución cultural del siglo de las luces y que se identifica en dos principios fundamentales: liberalismo e individualismo. Una parte de la nobleza conforma también una aristocracia ilustrada, antiabsolutista y liberal, partidaria de la igualdad civil. Y así, en 1789, cuando se inicia el proceso político que conduce a la revolución, se esboza ya una fusión entre los intereses de esa aristocracia ilustrada y las élites económicas e intelectuales de la burguesía en busca de un equilibrio político en una monarquía parlamentaria al estilo inglés. Para concretar el carácter elitista y excluyente de esta burguesía ilustrada que protagoniza la revolución, valga un dato definitorio. Cuando en 1789 la Sociedad de Amigos de la Constitución se reúne en el convento de los jacobinos, la primera medida que toma es excluir a los pobres de esa asociación. ¿Cómo? Poniendo altas cuotas de afiliación que no podían pagar más que ellos. Es decir, eran exclusivos y elitistas, no querían nada con los pobres. Los que hacen la revolución no querían nada ni con las clases medias. Así, el primer acto revolucionario fue parlamentario y nobiliario, pero la Asamblea Nacional, que inicia sus sesiones, fue pronto desbordada por la insurrección popular, provocada por los efectos de la crisis económica. Las crisis económicas entonces eran, si ahora son frecuentes, entonces eran más. La primera de esas insurrecciones fue la sublevación armada de un campesinado pobre, y miserable y iletrado, que provocó una situación de pánico nacional que tuvo consecuencias profundas. Allí, en Francia, en los libros de historia le llaman aquella jornada la noche del gran miedo, porque allí se quemaron cosechas,
se quemaron castillos. Bueno, según cuentan los historiadores, pues eso fue la noche del gran miedo. Y sus consecuencias fue retrasar la introducción de las técnicas de explotación capitalista en la agricultura y una gran transformación de la sociedad agraria. Consecuencia, se abolieron los derechos feudales y se confiscaron los bienes de la Iglesia, sobre todo sus tierras, que junto a los bienes comunales fueron repartidos entre los campesinos pobres, todo lo contrario de lo que se hizo en Inglaterra, cuando la transformación de las estructuras agrarias. Y esto produjo una inmensa transferencia, de propiedad, y tuvo otro doble objetivo: la destrucción del poder económico y social del antiguo régimen, Iglesia y nobleza terrateniente, y la vinculación del mundo rural a la revolución. Pero como los que estaban haciendo la revolución ya hemos visto quiénes eran, se vinculan a la revolución y se convierten en una fuerza conservadora del orden burgués, que son los que provocan la transferencia de tierras próximas a posiciones de extrema derecha, y eso se transmite hasta nuestros días. Cuando vemos las posiciones de los campesinos franceses, eso tienen aquí sus orígenes, y ya lo iremos viendo en los próximos capítulos, cómo van actuando y cómo los están utilizando la burguesía francesa en contra de las reivindicaciones obreras. Y esto tiene luego, veremos también por qué con esto y los próximos acontecimientos revolucionarios se explican un poco el comportamiento del Partido Comunista francés en los acontecimientos del año 1968. Es decir, que todo esto va encadenado, ¿eh? Bueno, la revolución comienza así produciendo un cambio radical de las estructuras políticas y sociales. Los principios ideológicos que la inspiran están reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre, con la formulación de todos los hombres son libres e iguales en derechos, y en la forma consagrada por la Constitución del 91, que es todos los hombres son libres e iguales ante la ley. Inmediatamente después se producen los primeros desequilibrios legislativos. La Asamblea declara a los ciudadanos en activos y pasivos, y en función de sus tarifas fiscales y en función de los principios de igualdad y de libertad, no solo se abolieron monopolios y privilegios, también se prohibió el derecho de asociación obrera a través de la ley Les Appeliers, que extendió los principios del contrato burgués al mundo del trabajo. Es decir, entre los negocios entre las personas no podía haber intermediarios, eran de persona a persona, no había asociación, no había... Esto que, llegados aquí, es preciso señalar que los hombres de la Asamblea Nacional son gentes ilustradas que saben que la actitud del gobierno y la vida pública nacen de la independencia y de la instrucción, de la propiedad y del desahogo. Es decir, del poder económico, que a su vez tiene que estar garantizado por el poder político. Lo saben porque vienen del siglo de las luces, vienen de la Ilustración, han leído mucho y saben pensar y tienen tiempo para hacerlo, y de ahí ese escalonamiento de los derechos políticos, de acuerdo con las tarifas fiscales. Así se establece el arbitraje de la riqueza, y en la base se reconocen a 4 millones de ciudadanos activos con derecho a voto. Que bueno, esto comparado con lo que viene después, que lo dejaron en 200.000, ya lo veremos. O sea, aquí de momento son 4 millones los que eligen, en un primer y segundo grado. En la cúspide, un reducidísimo grupo de elegibles, es decir, que no todos tienen derechos a ser elegidos. Unos tienen derechos a elegir y otros a ser elegidos, no todos. Y en función de eso que digo, de las tarifas fiscales, de ellos dependerá la nueva administración, municipios, distritos, departamentos, una justicia independiente del poder, un nuevo ejército y, sobre todo, la Guardia Nacional, que nace en 1789 y custodia el nuevo orden. En fin, la revolución burguesa, a través de la libertad económica que para los obreros significa la prohibición de asociación y huelga, y para los artesanos la desarticulación de sus estructuras corporativas. Los artesanos también tuvieron sus problemas con esto.
en su conquista del poder político, la burguesía se había apoyado en los obreros, empresarios, artesanos, en lo que entonces se llamaba pueblo. Los sanculés de la revolución. Aquí tenéis un punto de referencia que explica quiénes eran. Los sanculés de la revolución se convirtieron en la punta de lanza de los distintos episodios revolucionarios. El asalto a las Tullerías, la toma de la Bastilla, la proclamación de la República. Todo eso fue gracias a la presión de esta gente. Y esas insurrecciones populares están provocadas por los efectos de la crisis económica. Y por ello muy pronto aparece una tendencia radical que pretende ampliar la revolución de la libertad a la revolución de la igualdad. Con la proclamación de la República se inicia un nuevo proceso que va a marcar el perfil posterior de las divisiones y enfrentamientos políticos de los grupos revolucionarios. En primer lugar, la revolución de los iguales pretende completar la revolución política y dar sentido al eslogan revolucionario libertad, igualdad y fraternidad. Por 2 veces se intentó este sentido. Una por los enrajés. Enrajés, como es una palabra que si leéis algún libro os va a salir, para el que no tenga eso, pues aquí os he puesto en esa idea, que es un grupo radical que a partir de la proclamación de la República reclamaba una serie de medidas sociales y económicas a favor de los grupos sociales más miserables. Tasación de los productos alimenticios, requisa de granos, tasas fiscales a los ricos, condena a muerte a los especuladores y acaparadores, formaban parte del ala izquierda de los sanculés. Por 2 veces se intentó. Primero por los enrajés, que fueron aplastados por la República. Robespierre, cuando empezó a desarrollar la teoría del centrista, empezó a cargarse a los extremos. Empezó con la izquierda, los enrajés. Después se intentó por los babuistas, aplastados por el directorio, lo que sucedió a Robespierre. Y estos 2 acontecimientos generaron acontecimientos de suma, o sea, estos dos hechos generaron un acontecimiento de suma importancia para la evolución posterior del pensamiento político y organizativo y métodos de acción de un sector de la clase obrera. Fue la conspiración de los iguales, con la que a través de una organización secreta de carácter conspirativo se intenta compaginar la libertad e igualdad. Tantos unos como otros fracasaron. Ya hemos dicho cómo acabaron los babuistas, los enrajés, los babuistas igual. Le cortaron la cabeza a Babeuf. Pero a partir de los enrajés y de la conspiración de los iguales, los trabajadores franceses ya van a tener antepasados y referentes próximos. Y después de la República viene Napoleón Bonaparte y la dictadura militar, imponiendo estabilidad política y social y desarrollando las premisas imprescindibles para la actuación de la burguesía a través de esa obra social y política que fueron los códigos napoleónicos. Y después de Napoleón la restauración borbónica, que si bien no expulsa, cuando a Napoleón pierde la guerra, y pues lo que viene es las potencias occidentales intervienen y restauran a la monarquía tradicional, en Francia los Borbones. Esta restauración no expulsa a la burguesía de las instituciones administrativas, pero sí la aparta del poder político y institucional. Y bueno, y para acabar con los Borbones, de nuevo la revolución, la de julio de 1830, que es conocida como la de las Tres Gloriosas, una revolución política que fue fruto de la conspiración de las fuerzas burguesas que habían sido alta burguesía financiera, que había sido marginada por la restauración y que utilizó a los trabajadores como fuerza de choque. Se cuenta de que repartieron armas entre los trabajadores, combinados con los empresarios, les cerraron las fábricas para que salieran, se provocó una crisis económica y bueno, y les salió bien. La revolución del 30 determina un cambio radical en las élites dirigentes. El soberano absoluto fue sustituido por el rey burgués y la alta burguesía comercial y financiera, sobre todo la financiera, sustituyó a la nobleza en todas las instituciones políticas y administrativas. Puede decirse que en 1830 el triunfo de la burguesía fue definitivo y absoluto, que el país entero quedó en sus manos. Controlaban las cámaras legislativas, el gobierno, las prefecturas, el ejército, la Guardia Nacional, la justicia, estructuras económicas y administrativas. Ocuparon todos los cargos y aumentaron el número de estos.
se redujo el censo electoral a 200.000 electores. Es decir, que si antes votaban 400, ahora votarían 200.000. E hizo compatibles los cargos de funcionario y diputado. Así facilitaban la formación de mayorías parlamentarias, porque ellos eran pocos, pero también estaban divididos, no era una fuerza homogénea. Entre ellos tenían sus diferencias, intereses personales. Se facilitaban las mayorías parlamentarias mediante el chantaje y la extorsión. Es decir, los diputados dependían de su trabajo y sus ingresos dependían del ministro, y el ministro era el que decía quién iba a ser candidato y quién no iba a ser. El clientelismo político y la corrupción se convirtieron así en un signo distintivo de la monarquía de Julio. Uno de los ministros, Guizot, definió el carácter del nuevo régimen. Hay que enriquecerse mediante el trabajo y el ahorro para obtener con el beneficio económico una participación en el poder político. Es decir, que el monopolio del poder quedaba en manos de una élite muy reducida de ciudadanos que lo controlaba todo. Bien, en el 32, el ascenso de la burguesía inglesa al poder político significó que la industrialización, como ya hemos dicho, se había desarrollado con todas sus consecuencias. En Francia sucede todo lo contrario, y no es la industrialización la que produce ese ascenso, como hemos visto. En el 30, Francia es todavía una nación de artesanos y obreros a domicilio, donde el proletariado industrial tiene poca importancia y casi está limitado a la industria textil. Por ello, mientras que en Inglaterra el factor económico es fundamental en la formación y configuración del sindicalismo, en Francia no lo es tanto y tiene menor importancia. Los trabajadores franceses, por influjo de las tradiciones revolucionarias, por el proceso general de esas revoluciones, las confrontaciones políticas y los correspondientes cambios políticos, sociales y constitucionales, serán más dados a enfrentarse a los problemas económicos con planteamientos políticos. A partir de 1830, Francia se va a convertir en el país de todos los ismos: furismo, saint-simonismo, blanquismo, prudonismo, socialismo, anarquismo, colectivismo, comunismo. Todo va a estar en los debates de la sociedad francesa, todas. Y esta politización del movimiento obrero francés será a su vez potenciada por otras consecuencias notables de la relación entre el nivel de desarrollo industrial y el ascenso de la burguesía al poder político. La burguesía inglesa asciende, como hemos dicho, a la cima del poder, dispone ya de unas estructuras industriales consolidadas y configuradas por un largo proceso de iniciativas individuales y poca intervención estatal. En Francia, como estamos observando, produce todo lo contrario. La burguesía francesa tiene que industrializar el país una vez alcanza el poder político. Consecuencias: la configuración de un Estado menos liberal y más intervencionista que el inglés en materia económica. Y esto va a acentuar el carácter más político e ideológico del sindicalismo francés. Las diferencias están en todas estas serie de cuestiones. Pero además, la burguesía francesa que diseña y desarrolla el modelo de industrialización es la alta burguesía, no es la burguesía republicana, de clases medias, es una burguesía de élites, una burguesía que nace de entre 200.000 franceses seleccionados por las tarifas fiscales. Así pues, entre 1830 y el 50, el régimen de la gran producción capitalista se desarrolla bajo su primera forma individualista. En el 30, los trabajadores franceses no tienen organizaciones propias, porque además en los gremios no existe solidaridad obrera, están dominados por rencores personales. Los oficiales suelen tratar a los aspirantes, que son los aprendices, de forma vejatoria, y a su vez los maestros dificultan el ascenso de los oficiales. Ahí hay una serie de intereses también entre los trabajadores, que no ascienda porque va a venir a hacerme la competencia, y en fin, todas estas que se dan son condiciones humanas y están ahí, pero bueno, que ahí están muy divididos y enfrentados son ellos. Pero no obstante, a pesar de la ley de Chapelier, que todavía sigue en vigor, pues aparecen algunos esbozos de organizaciones obreras
pero ninguna de estas organizaciones tiene el triple carácter que van a tener en el futuro, el de lucha corporativa, reivindicativa y política social. Algunas de las nuevas organizaciones se ocupan de cuestiones salariales, forman cajas de socorros mutuos a las que se da el nombre de bolsas y rápidamente se transforman en sociedades de resistencia. Su número es reducido y pronto desaparecen por la represión combinada de empresarios y autoridades públicas. Del 30 al 36 puede decirse que el proceso de organización obrera recibe un nuevo impulso, especialmente en Lyon y París. Es la expresión de rebeldía contra las condiciones de vida miserables, y ese proceso es similar al que ya hemos observado en Inglaterra. Miseria profunda, ludismo, levantamientos insurreccionales, como los de Lyon en el 32 y el 34, que son sangrientamente reprimidos por el ejército. En el 33, los convenios colectivos entre empresarios y trabajadores son anulados por las autoridades administrativas porque dicen que los acuerdos se han conseguido bajo presión obrera, que era lo que la ley Le Chapelier venía a decir. Tras la desarticulación por represión de este primer movimiento, de este primer impulso organizativo, los trabajadores de Lyon se plantean una cuestión, y es que la reforma social no es posible sin la reforma política. E inmediatamente reaparece el problema que había quedado relegado desde el descubrimiento de la conspiración de Babeuf. Al mismo tiempo sobreviene la ola radical democrática y socialista que contribuyó a la caída de la monarquía liberal. A partir de 1840, el movimiento de organización obrera recibirá un nuevo impulso que se expresa en dos direcciones. Por un lado, las sociedades secretas. Un sector de los trabajadores hacen suyo el legado de la conspiración de los iguales y pronto se desarrolla una vasta red de sociedades secretas que tienen su mayor incidencia en París. Su líder principal fue Blanqui. Fue un revolucionario que definió las diferencias y relaciones entre organización de masas y organización política dirigida por una élite revolucionaria que condujese a la conquista del poder político. A lo largo de su vida pasó 33 años en la cárcel. Este ya anticipaba las teorías leninistas de una minoría en aquella época ya empezaban. Paralelamente a este movimiento reivindicativo actuaron sobre el movimiento obrero otra serie de tendencias corporativas que impulsaron un nuevo movimiento reivindicativo. Fue favorecido por la aparición del periódico L'Atelier, significa el taller, que apareció en 1839 y es un obrero, un periódico dirigido y propiedad de obreros, y en él se reivindicó el primer programa de reivindicaciones obreras, que ahí las tenéis. Me llama la atención el segundo punto reivindicativo, abolición del sistema de subcontratas. Supongo que os dirá algo, pero entonces las subcontratas también estaban a la orden del día y los machacaban. Bueno, y en medio de estas miserables condiciones de vida, pues como hemos visto en el caso inglés, pues este nuevo impulso reivindicativo del movimiento constituye el terreno para el desarrollo de las utopías socialistas, y una serie de hombres y mujeres pues van a clausurar ya en la época individualista y van a hacer de bisagra del paso de esa cultura individualista a una cultura socialista que se va a expansionar que va a estar presente hasta los años 70 dentro de la reivindicación. Aquí he puesto una serie de gentes, no están todos, pero sí los que a mí más me han llamado la atención: Flora Tristan, Lavalnés, Suchet, Louis Blanc, Albert Proudhon, Jean Deroin, representarán el socialismo utópico premarxista. Luego aquí vienen cuáles eran las aportaciones ideológicas de cada uno de ellos. No nos vamos a entretener mucho en ellos, pero sí que cuando la Revolución de Julio, algunos de ellos ocuparon puestos importantes. Salvo el obrero Albert, ninguno de estos hombres pertenecía al nuevo proletariado. Son gentes acomodadas, pertenecientes a la burguesía republicana excluida del poder político, y con sus ideas cooperativistas, mutualistas y socializantes, ahí ya un poco se explica en sus biografías, influyeron y dieron impulso al movimiento reivindicativo específicamente obrero ya.
que se expresa mediante un gran número de huelgas durante los años 40 y sobre todo en el movimiento revolucionario de 1848. Quiero hacer una nota, que casi 50 años después los acontecimientos que se desarrollaron en el año 48 constituyeron la base argumental en la que Bernstein sustentó sus formulaciones revisionistas, revisionismo del marxismo. Por ello creo oportuno plasmar una breve reseña cronológica de lo que pasó allí. Breve, pero creo que es necesario porque en un futuro, en la historia del movimiento obrero, nos vamos a encontrar con la práctica de la Revolución de 1848. Vale. Esto empieza en un contexto de gran conflictividad social, fruto de una crisis económica profunda. Y la iniciativa revolucionaria vino de los partidos republicanos. La crisis comienza a manifestarse en 1847 y ya no responde a los ciclos económicos naturales determinados por las malas cosechas o por las guerras. La construcción de ferrocarriles. Estas son una crisis del nuevo sistema capitalista ya. Es una crisis financiera que afecta al sistema productivo. Y a ver si os suena todo esto ahora. La construcción de los ferrocarriles demandaba fuertes inversiones y las grandes expectativas de beneficio hicieron que la acumulación de capital se dirigiera a la inversión industrial en detrimento del sector agrario. Se suscitaron tantas expectativas de beneficio que se disparó la máquina económica y una gran especulación financiera. Esta expansión económica se vio bruscamente interrumpida porque la rentabilidad de las inversiones en ferrocarriles se producía a largo plazo y porque la crisis agrícola dificultaba aún más esa financiación. La crisis agrícola provocaba subida de precios, provocaba crisis y menos acumulación de capital. Todo esto coincide con los años de las malas cosechas y Francia se vio así afectada por una espantosa escasez de alimentos y encarecimientos del coste de la vida. Las nuevas empresas que trabajan a pleno rendimiento por el tirón de los ferrocarriles se vieron de pronto paralizadas por no poder colocar sus productos en los mercados. El programa de construcción de ferrocarriles tuvo que ser suspendido por falta de créditos y con ello se hundieron las industrias mineras, siderúrgicas y metalúrgicas. El ciclo continúa. Fábricas que cierran, hundimientos bursátiles, bancos en suspensión de pagos, obreros despedidos, desempleo masivo, agitación social y finalmente el levantamiento revolucionario. El levantamiento revolucionario. Estamos terminando ya, me estoy poniendo un poco pesado, pero bueno. La chispa revolucionaria se enciende el 22 de febrero del 48, con la prohibición de un acto republicano. Allí se había puesto de moda una campaña política en base de banquetes en París. Y en esos banquetes pues hacían mítines, iba la gente, allí arengaban en fin, se ponían bonicos. Y ya se le hinchó a las autoridades, se le hinchó las narices y lo prohibieron. Hubo 3 días de manifestaciones de protesta espantosas, dirigidas por las sociedades secretas. Blanqui, el que decía de un partido minoritario que encauzara las masas hacia la revolución. Se ocupó la Cámara de Diputados y se impide, o sea, el rey abdica y huye. Y las masas, el pueblo, toma la Cámara de Diputados y impide que se nombre a un regente. Los republicanos, dueños del poder, proclaman la república y un gobierno provisional. Y ese gobierno provisional va a estar compuesto por republicanos moderados, demócratas socializantes, todos estos que hemos estado viendo ahí, conservadores del orden social, representantes de los anteriores, un teórico socialista, el Louis Blanc, que ya ahí tenéis cuáles eran sus propuestas, y un obrero, el Albert, que también está ahí, elegido por aclamación popular a propuestas de Louis Blanc. Louis Blanc era el teórico del derecho al trabajo
de la creación de talleres nacionales que se convirtieran en corporaciones industriales financiadas por el Estado y en las que los obreros funcionaran de forma autogestionaria. En fin, todo lo que supone el derecho al trabajo. Hubo una presión popular en todos estos días. Tengo que decir que desde el 22 de febrero que estalla, en 3 días cambia totalmente el régimen. Bajo presión popular, el gobierno provisional delibera y decreta todo el programa de reivindicaciones obreras. El 27 de febrero, no sin resistencias, 5 días después del primer levantamiento, a los 2 días de abdicar el rey, se sientan las bases del derecho al trabajo, con la creación de los talleres nacionales. Un día después, un cortejo de gremios en multitudinaria manifestación que siguen al Ministerio de Progreso, la organización de trabajo y la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Empiezan a elevar el listón. Un nuevo decreto crea la Comisión de Gobierno para los Trabajadores, que es conocida como la Comisión de Luxemburgo. Su presidente fue Louis Blanc, con Albert como vicepresidente. La Comisión de Luxemburgo se llama Comisión de Luxemburgo porque su sede se instaló en el Palacio de Luxemburgo. No tenía facultades ejecutivas, pero elabora y propone el desarrollo de una legislación social. Así se consigue suprimir el sistema de subcontratas, la limitación de la jornada de trabajo a 10 horas en París y 11 horas en provincias, la creación de oficinas de colocación en las alcaldías, confiando su gestión a las organizaciones obreras, y se forman consejos de conciliación laboral compuestos por empresarios y trabajadores. Entonces eran muy susceptibles. Resulta que estos consejos, los empresarios no elegían a sus representantes, a los empresarios los elegían los trabajadores y a los trabajadores los empresarios. Así se decían que se evitarían menos choques, menos conflictos, pero bueno, ese es el sistema que allí. Pero la república que sale de las jornadas revolucionarias es una república formal de sólidos fundamentos burgueses, no obreros, que se ve refrendada por el sufragio universal, que el 23 de abril elige a sus primeros representantes a la Asamblea Constituyente. Se eligieron 900 diputados y quedan distribuidos de esta manera: 25 capataces y obreros, 100 demócratas socializantes, 200 legitimistas y católicos, antiguo régimen, 600 moderados, republicanos que, como veremos ahora, son leales de palabra a la República mientras les ofrezca segunda. Porque aquí vienen ya otras fuerzas presionando y ya no están tan eso. Las concesiones hechas a los obreros y las perspectivas que plantean, ya están planteando desde la Comisión de Luxemburgo proyectos de nacionalizaciones de la banca, ferrocarriles, compañías de seguros, reforma fiscal, proyectos de asistencia social y enseñanza gratuita. Y esto despiertan ya incluso en el campo de los republicanos moderados grandes temores y fuertes resistencias. El 4 de mayo la Asamblea Nacional Constituyente ya no es un gobierno provisional que emana de la presión popular. Ahora ya hay una Asamblea Constituyente que se ha elegido por sufragio universal. Tengamos en cuenta, cuando vemos esto, 25 capataces y obreros, es el sufragio universal a escala nacional. Francia, el proletariado industrial es muy reducido. La mayor parte de los obreros están concentrados en París, Lyon y en menor medida en Marsella. No hay un proletariado industrial todavía con organizaciones específicas y conciencia de clase desarrollada para poder. Entonces, lo que aquí se encuentran es con la realidad social de Francia. Bueno, pues todas estas concesiones, pues ya los republicanos empiezan a ponerse. El 4 de mayo, la Asamblea Nacional Constituyente excluye ya a Louis Blanc de la Comisión Ejecutiva. O sea, Louis Blanc ya no va a formar parte del gobierno. La Comisión Ejecutiva es la que va a llamar a suceder al gobierno provisional. A él ya no lo elige. Él está entre los 100 demócratas socializantes. 10 días después, una manifestación organizada por las sociedades secretas y clubes progresistas es disuelta por la fuerza pública. Empiezan ya a reprimir los movimientos de agitación social. Los republicanos moderados comienzan a aislarse de los obreros y demócratas socializantes. Y Buche, uno de estos que está considerado como
él con la Magnés, está considerado como el padre del sindicalismo de inspiración cristiana, dimite del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Lo habían elegido porque, claro, el Buchet, moderados republicanos, Buchet es de los 600, la mayoría de la Asamblea. Toda esta gente, los que están más vinculados a las organizaciones obreras, empiezan ya a retirarse. No quieren mancharse las manos de sangre. Empiezan ya a retirarse porque ellos son muy limpios. El 25 de junio, la Constituyente anuncia la disolución de los talleres nacionales. Esto va rápido, lo mismo que se conquistó, se quita. Que dan un medio de vida, ya que no ocupación racional como lo proyectada por Louis Blanc. Louis Blanc, ya os digo que lo que intentaban toda esta gente era crear talleres nacionales con financiación pública que desarrollaran, trabajaran y dirigieran la corporación industrial que iba a gestionar todos los sectores nacionalizados. Aquí no. Aquí metieron a la gente, la pusieron a vagar, empezaron a darle pequeños salarios y allí los mantenían matándoles el hambre. Y claro, aquella gente, pues aquello era, pues el presupuesto se lo comían y no producían nada. Es decir, los talleres nacionales intentaron desprestigiarlos. Ya lo hicieron así porque había que desprestigiar aquello, no lo iban a hacer aquello si pensaban cargárselos. Más de 100.000 parados, que dan de comer a más de 100.000 parados. Tenían a más de 100.000 personas allí por un subsidio. Un ataque de desesperación lanza a la calle a las masas obreras. Los obreros de las fábricas, en este momento, como os digo, allí el sector mayoritario todavía era artesanos. Los obreros de las fábricas eran menos que los artesanos, por lo cual la cultura de esta gente tampoco era la cultura obrera que se va a desarrollar en la etapa siguiente. Un ataque de desesperación lanza a una clase obrera en que los artesanos superan a los obreros de las fábricas o de los ferrocarriles contra una nueva coalición de acomodados que trata de acabar con las tendencias socialistas. Lo consiguen el 23 de junio. Ya se ha ido rápido. Tras 3 días de combate se tiran a la calle, montan barricadas, salen armados. Hay 3 días de combates en París y una sangrienta represión. Los libros de historia hablan de unos 600 militares muertos, pero 3.000 obreros muertos también. Bueno, aquello, según hablan, las conquistas de la Revolución se quedan limitadas solamente a la forma de régimen republicano y al sufragio universal, que en las elecciones de 1949 repudia a esa mayoría de republicanos de la Constituyente. Es decir, esos 600 que entonces eran la mayoría y tal, esos se quedan en 60. Pero la alta burguesía industrial, que forman el Partido del Orden, al agrupar a todas las tendencias monárquicas, consigue más de la mitad de los votos. Pero, a pesar de la represión, lo que ya empieza a ser en el lenguaje popular conocido como los rojos, allí ya los rojos de todo este pueblo este sector que ha estado presionando en favor de las reformas sociales, consigue 210 diputados y son mayoritarios en París. Es decir, que a pesar de la represión, en las elecciones sacan mayoría en París. El temor al avance de estos rojos y el resultado del temor al resultado de las elecciones legislativas, las próximas elecciones legislativas, va a provocar un golpe de Estado, el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, y con él pues va a comenzar el nuevo imperio. Yo sobre esto no quiero, el proceso de golpe de Estado y de todo esto no quiero hablar más, se va a hacer muy largo, no he puesto nada más, porque creo que hay unas obras fundamentales de obligada lectura y que lo explican de maravilla. Todo esto lo explican de maravilla, lo inglés y lo francés. La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Engels. El prefacio a la situación de la clase obrera en Francia, también de Engels. Uno es de 1844 y el otro alrededor de 1890 o por ahí.
O sea, que entonces hizo un recordatorio de aquella hora y lo mantiene en vigencia, es decir, no rectifica nada. El Manifiesto Comunista, en el Manifiesto Comunista, un libro tan pequeñito como ese, recoge todas estas luchas de una forma muy condensada. La lucha de clases en Francia, de Carlos Marx, es una maravilla y no es muy larga, y todo el proceso este que yo he estado explicando aquí lo explica, pero vamos. Y el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, que es la historia del golpe de Estado. Lo que no he puesto aquí porque yo no lo puedo hacer mejor, ni lo puedo explicar mejor. Sí que puedo decir es que sobre este hecho se ha escrito mucho, y quiero sacar aquí una frase de Marx. El gobierno provisional que se levantó sobre los acontecimientos de febrero reflejaba necesariamente en su composición los distintos partidos que se repartían la victoria. No podía ser otra cosa que una transición entre las diversas clases que habían derribado conjuntamente a la monarquía de Julio, pero cuyos intereses se contraponían hostilmente. Por tanto, las pretensiones del proletariado de París no podían cobrar más existencia que la nebulosa de Luxemburgo. La Comisión de Luxemburgo, esa que elaboraban informes, elaboraban propuestas, pero a la hora de ejecutarlas no tenían mayoría para hacerlo. En su opinión, con la proclamación de la República, en opinión de Marx, lo que el proletariado conquistaba era el terreno para la lucha por su emancipación revolucionaria, pero no, ni mucho menos, su emancipación misma. No se daban las condiciones para todo eso. El gobierno provisional fue también para Wettstein el mejor representante de la clase obrera, pues, según él, dada la Constitución Social de Francia, no era posible la constitución de un gobierno socialista. En base a esto y otros argumentos, Wettstein tomaría partido por el socialismo reformista y de conciliación de clases, que según él representaba Louis Blanc. Y aquí yo saco una conclusión, que esta ya es mía, y es que los distintos episodios de los acontecimientos que comentamos pueden considerarse precursores de las modernas luchas de clases que plantean toda una serie de importantes cuestiones aún presentes en la realidad del movimiento obrero, como son incapacidad de la burguesía liberal para aceptar pacíficamente transformaciones políticas de peso, transformaciones políticas, económicas y sociales de cierta profundidad, necesidad de la clase obrera de establecer una política de alianzas que impida su aislamiento social. Vamos a ver qué es lo que podemos y qué es lo que ponemos. Y necesidad política de establecer techos estratégicos en la elaboración de un programa reivindicativo, así como aceptar o no aceptar la oportunidad de participar en gobiernos de coalición. Yo hasta aquí es lo que he sacado, y en el próximo capítulo pues ya veremos